Hola, hola, este es Level Point y hoy les voy a mostrar algo muy importante. Espero que sea un video cortito, así que vamos al tema. Para los que ya saben, se me había roto mi ovillador. Para los que me siguen en Instagram, seguramente vieron muchas historias sobre esto. Y no sabía cómo arreglarlo, busqué videos por todas partes, información. No encontré prácticamente nada. El único video que encontré no me sirvió porque no era lo que le pasaba a mi ovillador. Así que por eso vengo hoy con la solución. Espero. Bueno, comencemos por lo importante. El ovillador tiene que dar esta forma. Así tiene que quedar. Este me quedó divino, compacto, sino así. Pero siempre esta forma. Si tu ovillador está dejando así, esta cosita, está ovillando mal, algo pasó. Seguramente si estás en este video es porque te diste cuenta. Así que comencemos. Importante, comencemos por esta parte, que es la más fácil, porque la siguiente parte si no tienen que desarmar el ovillador. Sacamos este cosito y nos fijamos que estos engranajes estén juntos. ¿Ven? Se tocan, o sea, están ahí, están juntitos, se están tocando. Este tiene que estar sobre estos como dientecitos, sobre esta formita. Si están más abajo, aunque sea poquito, súbanlo, hacen fuerza, presionan para arriba y lo suben hasta que encastre bien. En mi caso era esto lo que le pasaba a mi ovillador, por eso no hacía la forma correcta. Si esta parte está bien, pasan a la segunda opción, que es un poquito más difícil, nada del otro mundo, pero bueno, requiere un poquito más de maña. Lo que hay que hacer es, lo giramos, lo van a desarmar. Bueno, yo ya tengo ahí algunos tornillitos sueltos que no ajusté bien. Giran esto, lo abren todo para tener espacio para abrir estos tornillos. Yo voy a utilizar este destornillador. Este fue el que utilicé. No me pregunten qué número es. No tengo ni idea. No sé si esto tiene. Se lo saqué a mi novio. Presionan ahí y giran. Ustedes van a girar para el otro lado, para la izquierda. Pero bueno, giran. Lo voy a desarmar solo para mostrarles. A ver si esto está suelto. Sí. Porque este ruido en la edición me va a matar. Con mucha paciencia. Buscan el lado correcto y le dan y sacan los tornillitos. Ahí sacan uno, acá van a tener otros dos. Este del medio no lo van a poder sacar, ¿no? Pero pueden sacar este. Esta es otra cosa. Antes de que lo desarmen también se pueden dar cuenta si el problema es este, porque cuando lo giren van a escuchar un ruido raro, van a escuchar como un, no sé, como que el engranaje de adentro está suelto. Cuando lo giran van a ver que hay algo raro, van a escuchar un ruido raro y esto lo van a sentir muy flojito. ¿Ven ese ruido? Escuchen ese ruido. Eso significa que los engranajes están haciendo su trabajo, los de adentro. Si no escuchan eso, igual también, ¿ven? Por ahí lo pueden ver, por ahí, a ver si se ve. Se van a dar cuenta que los engranajes no están juntos los de adentro. Por eso hay que desarmarlo. Pero si no, lo desarman y se fijan. Bueno, ya sacamos uno y donde dejé el destornillador acá. Giran. Porque les digo que primero se fijen que no sean estos dos, porque esta es la parte. Lo complicado no es desarmarlo, es después armarlo. Hay que tener un poco más de maña para armarlo. Pero bueno, sacan todos los tornillitos estos, que son 5, no, 4. Y ya les digo cómo continuamos.
Bueno, ahora que lo tienen así, van a intentar sacarlo. Ustedes no lo van a poder sacar tan fácil. ¿Por qué? Porque ahí tiene 2 tornillitos más, que los míos lo tienen flojo, pero el de ustedes no lo va a tener flojo. ¿Lo ven ahí? Ese tornillito, yo no tengo destornillador para este, así que yo lo saqué con una aguja, porque no hay nada que una aguja de crochet no pueda. Esta es hiper chiquita, pero bueno, busquen la que encaje y con mucha maña lo sacan. Y acá viene donde les digo que lo más difícil es armarlo, porque yo lo armé, pero no pude volver a enganchar esos tornillitos. No sé si porque no tengo el destornillador o porque no tengo mucha paciencia, pero no lo pude volver a armar. Pero bueno, tampoco lo armé y normal sin ponerle esos tornillitos. Acá tengo el otro que va de este lado, que es el que saqué completo y no pude volver a poner, y me funcionaba. Pero bueno, una vez que ya lo desarmaron, que ya lo pueden abrir así, ¿ven? Ahí lo van a ver mejor. O sea, no lo van a poder abrir del todo por este de acá, por esto. Pero bueno, tampoco es necesario. Ahí van a poder ver si los engranajes están juntos o no. Ahora en este momento, como yo lo separé, o sea, como yo lo desarmé, no están juntos. Tiene una pequeña separación. Lo que van a hacer es meten la mano con mucho cuidado y intentan juntarlos todo lo que puedan. Miren, como no están juntos, hace ese ruido y esto no se mueve. Si eso les pasa al suyo, es que los engranajes de adentro están separados. Tienen que abrirlo, hacer fuerza e intentar juntarlos. Una vez que lo pudieron juntar, hacen así y lo vuelven a armar. Si ustedes tienen paciencia, pónganle los tornillitos esos del costado. Yo no tengo esa paciencia, así que aunque sea no lo voy a intentar ahora. Encástenlo con cuidado, ¿no? Y consejo, ármenlo todo antes de probarlo. ¿Por qué? Porque es muy posible que ahora, porque está bien ajustado, anda bien. Pero bueno, a medida que vas poniendo los tornillitos va quedando medio suelto y por ahí lo prueban y ven que no andan y lo vuelven a desarmar y van a pensar por qué anda por momentos y por momentos no. Ármenlo todo bien sabiendo que anda, ¿no? Y o sea, pruébenlo, fíjense que ande, ármenlo todo y después vuelven a probar. Para volver a armarlo fácil, de vuelta ustedes pueden, pongan los tornillitos esos. Yo no lo voy a hacer, no tengo paciencia. Si no, ponen el tornillito ahí, tornillito acá. Este entra facilísimo. Si no ponen los de los costados, lo que va a pasar es eso, que ahí se va a ver el engranaje. Pero bueno, ahí también tranquilamente pueden ver que están juntos los de adentro. Ahí. Y ahí. Ah, no, espera, estoy poniendo uno más. Este no va acá. Estos grandes. Ay, lo ajusté mucho. Ahí está. Estos grandes van acá. Ahí va este, que es como un intermedio entre los chiquititos y los grandes. Y ahora simplemente sujetamos y atornillamos todo de vuelta. El primer video que yo vi, el único que encontré, me mostraba esto. Cómo desarmarlo y juntar los engranajes de adentro, pero no era el problema que tenía mi ovillador. Mi ovillador lo que tenía eran más los engranajes estos de afuera. Por eso repito que se fijen que estos de afuera estén juntitos. Este ovillador la verdad que yo lo compré por Temu. Me salió muy barato, yo ahora no recuerdo cuánto, pero me salió muy barato en ese momento. Supongo que ahora debe seguir barato,
Y además lo compré con una oferta porque era una primer compra o algo así. Y me salió muy bueno. Yo lo uso para ovillar de todo, ovillos grandes, chiquitos. Y le doy mucho uso, o sea, le debo dar, no sé, semanalmente, 3 veces por semana, mínimo. Cuando terminé de arreglarlo, que estuvo roto como una semana y me quería morir, no sabía qué hacer. Dije, volver a hacer pelotitas con la mano, como estas. Cosas así, dije, no de nuevo. Y cuando lo pude arreglar, me sentí una ingeniera. Con disculpas de las ingenieras de verdad, ¿no? Ahí quedó bien ajustadito. Todos, menos los de los costados, como les dije, porque no tengo paciencia. Pero miren, con esta aguja, que dice número 4, pero no sé. Uy. Entra genial, ¿ven ahí? Yo enganché así y giraba. Yo lo saqué con esa, porque no tienen el destornillador mejor. Y si se lo pudieron poner, me lo dejan en comentarios, así yo después sé cómo ponérselo al mío. Y ahora la prueba. Uy. Que no lo rompa en el camino. Encastamos esta partecita de acá, o sea, lo hago con la pelotita esta. Para un lado se sube y para el otro lado se... Para un lado se sube y para el otro se baja. Lo encastan, ajustan. A ver si que la cámara tome. Ahí va. Ajustan. Ahí va. Cuando va quedando bien rígido, yo lo había abierto todo para poder sacar el tornillito. Cuando queda bien rígido, agarran el hilo, ponen, parte importante, enganchan el cosito y enganchan el hilo en las ranuritas. En estas ranuritas. Y ahora rezan muy fuerte, confían en ustedes mismas y van. Vean que no se les enganche el hilo. Y ahí quedó. Yo lo hice la prueba con un hilo chiquito, ¿no? Sacan y voilà. Divino. Ovilladora recarga. Bueno, así estamos. Ahí quedó la muestra. Divina, chiquita, dice, pero bueno, pueden hacer grandes, chiquitas, ya saben. Espero que les haya ayudado. Cualquier cosa me lo dejan en comentarios, sobre todo si supieron cómo poner los tornillitos chiquitos, así les pongo al mío. Los veo en el próximo video. Muchas gracias por ver.